Bueno, listo, ahora sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda web conference. Me alegra mucho tenerlos conectados y creo que hay bastantes dudas por resolver. Entonces, no sé si les parece que eh, atendemos preguntas primero o preguntas a lo último, como ustedes prefieran. Al último, me parece a mí, por si de pronto en la presentación tenemos respuestas sobre las mismas preguntas. Igual, si no tienen duda, me pueden ir interrumpiendo o anótenlas porque a veces a uno pues se le eleva la mente. Bueno, listo. Resulta que para esta fase en la que nos encontramos, ¿cierto? Ustedes lo que se busca es la sistematización, pasar más a la parte práctica. En las fases anteriores, ustedes estaban más en la fase de investigación, de usar la Comex, de explorarlo, por decirlo así. Sin embargo, en esta, pues vamos un poco más a fondo. Volví a actualizar las fechas. Bueno, ahora las cambio. Entonces, ¿qué deben realizar? Hay que revisar el material que está colgado en la unidad y obviamente acceder al uso del Comex para el costeo. Ahora, ¿qué pasa con el costeo? ¿Ya todos saben ingresar al Comex? Pregunto. ¿O aún hay dudas en torno a cómo acceder al Comex? Bueno, listo. En teoría todos sabemos, listo. Entonces resulta que en Comex hay un link que es ABC, se llama así, ABC Universitario. Este ABC contiene, entre otras cosas, muchos temas aplicados en torno al comercio y logística. Entonces, ahí van a encontrar varias cositas. Hay un módulo que se llama Logística y DFI. En el módulo de Logística y DFI van a encontrar información referente al tema de, por ejemplo, empaques, embalajes, tipos de transporte, puertos y demás. Entonces, la intención es que con esa información que les va a arrojar el simulador, ustedes puedan efectuar esa operación de cuantificar la operación. Por eso les decía que en esta oportunidad, pues ustedes están más orientados es al componente ya de ejecución como tal, porque van a sistematizar. En este caso, ¿qué van a sistematizar? Bueno, los costos que van a estar asociados a la exportación, que ustedes pues van a simular, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos, como les decía, que ustedes pueden acceder eh, desde el simulador que está en Legiscomex o el simulador que tenemos en ProColombia. El de ProColombia es gratis, es abierto al público. Si lo van a utilizar, tienen que loguearse. Es decir, si ustedes nunca han ingresado, tienen que registrarse. Se pueden registrar incluso con el correo institucional si lo desean, o pueden añadir, sí, pueden añadir un correo de Gmail. Entonces, tiene primero de saber que tenemos dos opciones de simuladores. Un momento, a ver si se los puedo compartir. O ya saben cómo acceder al simulador. ¿Tienen claro también cómo acceder al simulador? No, no, señora, ese no. Ok, entonces déjenme suspendo un momento la presentación y me voy para compartirles pantallas y vean cómo se accede. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado, compañeros? ¿Escucha? Bueno, miren, este es el simulador.
¿Cómo llegan al simulador? Bueno, esta parte creo que ya se la saben, ¿cierto? Que son las bases de datos. Exacto. Biblioteca, bases de datos. Buscamos la L. En la L Legis Comics. Esta ruta es necesaria que sea así porque ustedes se loguean con el usuario institucional. Si ustedes no están logueados con su correo institucional, Legis no les va a reconocer la cuenta, entonces no van a poder, digamos, explorar toda la información. Entonces, él tiene 4 módulos. Darle un poquito de paciencia. En este módulo, particularmente, que dice arancel, simulador y normativa. Aquí es donde está el simulador. Bueno, mientras carga. El simulador es este. Cuando ustedes leen el simulador, va a abrir este. Y les va a mostrar, por ejemplo, exportación, importación y tránsito, que son los regímenes aduaneros. En que Colombia existen 3 regímenes: Impo, Expo y tránsito. Pero puntualmente nos interesa es exportación. Entonces aquí está, por ejemplo, todo el proceso asociado a una exportación, la documentación que se requiere. Por ejemplo, el poder, factura comercial, factura de exportación, lista de empaque, solicito autorización de embarque, que es la SAE, traslado a una zona primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información está aquí. Y aquí abajito tenemos lo que son las calculadoras, que nos van a ayudar también para hacer cálculo en torno a esta operación de coste. Entonces, el primer simulador que tenemos es este. Este está dentro del Legis Comics. Ok, mírenlo aquí. Simulador. Entonces, aquí pueden acceder. Siguiente simulador. Ustedes pueden googlear simulador. Mira, aquí está, de costos de FEI Procolombia. Y miren que les carga directamente. Les va a pedir iniciar sesión. Como les digo, si ustedes no tienen, crean la cuenta. Puede ser una cuenta de Gmail o puede ser su correo institucional. Y le dan iniciar sesión. ¿Cómo se ve? Ya les voy a decir cómo se ve. Se ve así. Estaba haciendo el ejercicio y les va a pedir información, por ejemplo, el término de negociación. Ya ustedes trabajaron con los términos, que son los Incoterms. Ustedes tienen que elegir un producto, ya ustedes eligieron un producto. Yo aquí, por ejemplo, cogí el vidrio templado. Les van a pedir un origen y un destino. Les va a pedir una alternativa de transporte. Y a medida que ustedes van diligenciando, si ven que esto se va llenando, y él empieza a asociar los costos. Entonces, por ejemplo, él me empieza a mostrar cuáles serían los costos asociados bajo el S-Work y así sucesivamente. Entonces, para poder continuar a los módulos siguientes, yo tengo que ir diligenciando. Al final, él me va a dejar ver una matriz. Entonces, digamos que son las 2 alternativas que tenemos en torno a simulación. Ay, se quitó la presentación. Ya les pongo la presentación otra vez. Entonces, este punto del ejercicio realmente requiere dedicación porque esa simulación de costos, aunque no es imposible, o sea, tampoco es una cosa que uno diga, sí es necesario que ustedes tengan claridad sobre los términos. Entonces, por decirles un ejemplo, que ustedes tengan claridad sobre lo que es un S-Word, ¿cierto? O lo que implica utilizar un FOB, qué costos están asociados a un FOB. ¿Tienen claridad sobre eso? ¿Tienen claro los Incoterms? Bueno, por el silencio voy a asumir que sí. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la matriz a ustedes les van a preguntar, por ejemplo,
¿el flete internacional se paga en origen o se paga en destino? Eso debe ser coherente con el Incoterm que ustedes eligieron. Entonces, si ustedes eligieron, por ejemplo, un FAS, ese es el Incoterm que van a trabajar, un FAS, ustedes no pueden decir que ese flete se va a pagar ahí en destino, porque es un flete que se tendría que pagar aquí, perdón, que se va a pagar en origen, porque es un flete que se tendría que pagar en destino. Y así, o si ustedes escogen, por ejemplo, un DDP, que el DDP es el Incoterm que más cubre, o sea, cubre absolutamente todo. Ustedes tendrían que decir que ese flete internacional se está cubriendo es desde el vendedor. Igual sucedería con el seguro. El seguro también estaría cubriendo el vendedor. Entonces es importante, incluso hay una expresión que se utiliza dependiendo de quién va a pagar qué. Por ejemplo, cuando uno habla, que no quiere cargar, que los fletes son called o el flete es prepaid, por si lo escuchan en algún momento. Entonces, cuando uno habla de flete called, quiere decir que el flete se va a pagar en destino, es decir, lo está asumiendo el comprador. Y cuando uno habla de flete prepaid, lo está asumiendo el vendedor. Entonces son como cositas eh, para ir teniendo en cuenta. Entonces, ya sabemos por dónde pueden ingresar para la simulación. Entonces, ¿en qué radica el reto? Que ustedes, basados en estos dos simuladores, ustedes deben efectuar cálculos. ¿Qué van a calcular? Bueno, por un lado van a calcular los costos del país exportador y esto está directamente con lo que es empaque, embalaje, documentación, unitarización, manipuleo, seguro, transporte. Y ojo que aquí les están indicando que hasta el punto de embarque, es decir, ese transporte no es el flete internacional. Almacenamiento intermedio, si lo hay, manipulación del preembarque, seguros bancarios, agentes, es decir, todo a lo que haya lugar. Tenemos también lo que sería tránsito internacional. El tránsito internacional es el flete internacional. Ya es cuando la mercancía zarpó, bueno, si es marítima, zarpó a su destino final. Y tenemos también, ya en el país importador, lo que sería llevar la mercancía al lugar convenido, el almacenamiento, los seguros, impuestos a los que haya lugar dentro de ese país. Entonces, una vez ustedes hayan, digamos, hecho toda esta consulta, se les va a pedir que elaboren una tablita, un cuadro. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo para que sea más fácil leer esta información. Entonces, en este cuadro ustedes van a explorar también lo que es empaque y embalaje, es decir, qué empaque o qué embalaje va a llevar ese producto simulado que ustedes escogieron. La idea es que el empaque sea coherente con el producto, porque la idea también es como garantizar el buen estado de la mercancía que va a llegar en buenas condiciones sin descuidar la parte ambiental. Y también vamos a mirar el tema de la unitarización. ¿Qué es la unitarización de las mercancías? La unitarización tiene que ver cuando yo tomo el producto pequeño, por ejemplo, unas copas. Estas copas yo las meto en un six-pack, ¿cierto? Que es el empaque primario. Y este six-pack yo lo ubico en una caja. Y entonces en esa caja hay 6 six-pack, por ejemplo. Y esa operación de ir armando la unidad de carga es el proceso de unitarización. Entonces, nosotros sabemos que hay un envase y hay un empaque primario, secundario, depende del caso. Pero todo este proceso es la unitarización. ¿Por qué es importante la unitarización? ¿O qué tan difícil es unitarizar carga? Requiere mucha información. Les voy a colocar un ejemplo. Si la mercancía va en estivas o pallets, es lo mismo. Yo tengo que tener en cuenta varias consideraciones.
Primero, la estiba o pallet tiene una resistencia. Es decir, yo no puedo colocar encima de ella lo que a mí se me ocurra. Ella tiene una resistencia. Esa resistencia varía si está estática o está en movimiento. Por darles un ejemplo, si la estiba está en movimiento, te puede tolerar hasta 900 kilos. Si está estática, te puede tolerar hasta 1000 kilos. Entonces, en función de ese peso, yo sé que lo que monten arriba no lo debe exceder. Pero resulta que las cajas como tal también tienen una resistencia. Yo a la caja no le puedo meter todo lo que yo quiera porque es posible que la caja no dé con el peso. Y también hay una resistencia en apilamiento. Entonces, ¿cuántas cajas yo le puedo montar encima sin que esa caja se deforme, sin que el producto sufra? Entonces, unitarizar carga es analizar todas las características de mi mercancía en torno a pesos, cantidades y también las necesidades que tenga en cuanto a cuidado para garantizar que esa mercancía va a llegar en buen estado. Adelante, Edgardo. Señor profe, ¿sí me escuchan? Sí. Como estoy aquí en la webconferencia con la universidad, entonces no sé cómo tal si se escucha por aquí. Pasa siempre me Sí, sí, mete sí. por acá. Sí, sí, te estamos Lo que escuchando. eso es así como la recopilación de los vagones, lo que nos está tratando de decir. Les estoy colocando un ejemplo, digamos, básico con una estiva, con un pallet. Ya. ¿Cómo se hace para montar la carga encima de un pallet? Pero suponiendo que es un contenedor, por ejemplo, y que la mercancía no va en estiva, sino que son cajas solamente, y yo las voy a meter en el contenedor. Digamos que los cuidados son similares. El contenedor, en la información externa, él tiene unos números. Dentro de esos números, él tiene, por ejemplo, la tara, que es el peso del contenedor, o sea, lo que pesa el contenedor solo. Y también tiene la capacidad máxima, cuánto tolera en peso, por ejemplo, no, tolera 23 toneladas. Yo sé que no me puedo exceder de ahí al momento de cargarle mercancía. Y lo mismo sucedería con mis cajas. Mis cajas, al momento de apilarla, yo tendría dos consideraciones. Uno, el alto del contenedor y dos, la resistencia de la caja para saber si, porque el alto puede que me dé para 5 cajas, por ejemplo, pero la resistencia de la caja me da para 4. Entonces, tengo que tener claridad sobre eso. Ahí tengo que evaluar el peso y tengo que evaluar también el volumen, que entre tanto por peso como por volumen. Entonces, son como consideraciones que se tienen al momento de decir que se va a unitarizar la carga. Sí. Profe, una pregunta porque yo he estado buscando la manera de resolver esos trabajos, más que todo ayer perdí todo el día buscando manera de resolverlo, así se Ujú. adelantarlo, pero no pude meterme muy bien en ¿cómo es que se llama? En Legiscome. Yo me metí como dice por ahí en el video que el profesor, el compañero usted, John, lo- me mandó, pero ahí no, yo seguí las noticias, las formas, y lo que me muestra es las noticias en sí, como de un producto, bueno, no me ya va, dice cómo dame un meter. momento. Primero, tú ingresas a Legiscomes desde el aula virtual porque tienes Sí, que hacerlo pero la desde parte de biblioteca. biblioteca. Ok, listo. Una vez tú accedes a Legiscomes, a ti te van a salir 4 módulos. En esos 4 módulos hay uno que se llama ABC universitario. En ese es donde hay otro módulo que se llama logística y DFI. Ahí es donde vas a encontrar la información referente a empaques, No, embalajes, transporte.
Y hay otro módulo que se llama simulador, que yo se lo mostré ahorita a tus compañeros. No sé si ya estaba conectado. En el simulador tú puedes pues simular los costos, sea de importación o sea de exportación, y puedes ver el proceso, o sea, qué documentos se requieren. Adicional a eso, la guía de trabajo también te sugiere que utilices el simulador de ProColombia, que también se los muestro ahorita. Bueno, el de El simulador de ProColombia, ProColombia también es bastante completo. Lo que sí les digo es que si lo van a utilizar, tienen que ser pacientes, porque él hasta que no le den toda la información, él no carga. Entonces tienen que hacerlo con calmita, ir colocándole la información. Ambos simuladores son buenos. Igual yo ahora les voy a mostrar un ejemplo desarrollado en Excel, por si lo quieren pasar directamente a Excel y se les hace más sencillo. Pero el tema es que ustedes exploren alguno de los dos simuladores para la operación del conteo. incluso estaba buscando para buscar el producto que habíamos escogido en la fase anterior, que fue la bicicleta. Ujú. No me dejaba, me soltaba, era una recoche de noticias y yo qué voy a hacer con noticias. Debe ser que te metiste mal, porque no, o sea, eso no te debiera salir. Realmente tú entras a Legiscom y te salen 4 módulos grandes. Y dentro de esos 4 módulos grandes tú escoges el que dice simulador ABC, que ahí es donde están todas las opciones. Y ya, de ahí tú ingresas normal, siempre y cuando te hayas logueado con tu cuenta institucional. De todas formas, ahora que termine la presentación es para no interrumpirla porque cada vez que comparto pantalla se me sale. Este, Yo te muestro la ruta otra vez. y nos está apenas explicando la primera parte, el primer punto y el Sí. segundo. O sea, estoy Porque explicando lo que es la actividad individual y las consideraciones sí, que hay que sí, tener. sí, porque estoy buscando también ahí, no comprendí muy bien el segundo o el tercer punto, creo que fue. Dele para Listo. Entonces adelante. ahora al final tratamos eso, no te preocupes. James, adelante. Siga adelante, profe. James, ¿puedes hablar? Aló, sí, buenos días. Hola. Buenos días. Tutora, pues tengo una consulta. Respecto al ejemplo que Cuéntame. nos diste, tú lo enfocas como a un producto terminado, por decirlo así. Si yo el Ujú. producto que escogí, la exportación es en bruto, No importa. Se puede. O sea, igual, no o hay sea, sería el inconveniente. mismo proceso, ¿cierto? Tanto el empaque Sí, primario, claro. pues considero que el producto en bruto pues no tendría tanto, eh, no sé, como tanto Es empaque, ¿sí? Digamos como, que sería por un ejemplo, solo empaque como tú me primario y hablas de sería un una producto cepa primario, grande, por decirlo es, así, por y una ejemplo, paletización, pues, normal, creo yo. sí. Por ejemplo, si tú exportas frutas, ¿cierto? La fruta no está procesada, es la fruta. em, Aplicaría igual. No tendrías un envase, porque es la fruta, pero sí tendrías un empaque terciario, que sería la caja o donde vaya, o si va en sacos, no sé, depende. Pero sí, o sea, puede ser un producto terminado o materia prima, no hay inconveniente por eso. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, también tienen que analizar el tema de los vistos buenos. Ese punto también es muy importante, sobre todo si estamos hablando de alimentos, de perecederos o de productos que estén relacionados directamente con las personas, como cremas, maquillaje. Todo este tema necesita licencias y vistos buenos. Esa licencia y esos vistos buenos los determina cada país. Entonces, antes de enviar la mercancía, digamos que se debe averiguar qué restricción, qué limitantes debe tener ese producto en ese destino para yo ver si efectivamente lo puedo mandar y estar enterado
de la documentación. Bueno, hasta ahí es el trabajo individual. El trabajo individual, como en las fases anteriores, ustedes lo deben compartir por el foro. Y quiero hacer énfasis en esto, porque a veces no participan en el foro, sino que me lo suben todo en evaluación y recuerden que eso tiene una puntuación, entonces la nota se les afecta. En el trabajo grupal, que ya es el reto final, aquí la idea es que ustedes consoliden un documento en Word y aquí, digamos, con la información que hicieron todos, ¿cierto? Los 5 puntos que se acaban de mencionar, van a desarrollar lo siguiente. Uno, van a aplicar un Incoterm que ustedes lo determinaron ya en la fase anterior de la exportación. Van a construir una matriz de costos donde deberá incluir costos calculados, empaque, embalaje, todo lo que acabamos de hablar. Van a mencionar los vistos buenos, van a presentar las conclusiones. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que ustedes son un grupo de 3 personas o 5 personas. No es que van a coger los 5 trabajos y van a hacer un mix. No. La idea es que ustedes van a dialogar y entre ustedes van a elegir cuál sería el mejor trabajo o la mejor temática para desarrollar el punto A, B, C, D que me están pidiendo en el trabajo grupal. Adelante, James, creo que tiene la mano levantada. No, profe, qué pena, se me olvidó bajarlo ahorita. Ah, ok. Dime, Carlos, creo que tienes la mano levantada. Profe, disculpe, ¿qué son las pruebas TIT? Que usted nos está por ahí mandando unos videos por ahí, pero ¿a qué se basa Las esto? pruebas TIT son pruebas que deben presentar los técnicos y tecnólogos al finalizar o estar próximos a finalizar más bien su ciclo de formación. Y haz de cuenta que son como las IFES que uno hacía en el colegio, pero estas son para educación superior. Se llaman TIT porque son de técnico y tecnólogo. Entonces son unas pruebas. Y esas pruebas están alineadas a la disciplina que tú estudias. Entonces, por eso se les comparte cápsulas, información para que ustedes profundicen las temáticas y digamos que puedan irse preparando para las pruebas. Ah, bueno, yo voy a estar pendiente con esos videos entonces, las Listo. Bueno, capacitaciones. continuamos entonces. Puntos a consideración en la rúbrica. Esta actividad consta de 115 puntos. Y dentro de los criterios tenemos uno que ustedes van a argumentar de forma clara y se da respuesta al resto individual. Para esto es vital que ustedes hayan participado en el foro, vuelvo y lo menciono. Segundo criterio de evaluación, van a presentar evidencias de haber navegado en los módulos recomendados de la plataforma y haber obtenido allí la información. Quiere decir que cuando ustedes estén haciendo la búsqueda, es pertinente que ustedes vayan tomando pantallazos, que es la forma más fácil, y los vayan anexando en un Word, porque esa va a ser la evidencia de la actividad. Si quieren, cuando hagan el trabajo, al final pueden colocar una parte que diga anexos, y ahí pueden cargar todas esas evidencias. El tercer criterio de evaluación es elaborar un estudio de costos de logística y distribución física internacional. Y el cuarto criterio de evaluación es el grupo presenta un informe con el precio de exportación, el empaque, embalaje, utilización, vistos buenos, requeridos y demás. Es decir, toda la información que les estaba explicando que ustedes deben diligenciar, pues debe aparecer ahí. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las evidencias para que lo tengan en cuenta? Entonces, en el entorno de aprendizaje, ustedes deben acceder al material que corresponde a la unidad 2, verificar la bibliografía, entrar a Legiscomex. En el mismo entorno de aprendizaje, ustedes deben hacer el aporte en el foro, porque esa es la parte del trabajo independiente, haber participado en el foro colaborativo. En cuanto
a la parte del trabajo grupal, la evidencia es el documento de Word, que ya tiene toda la información que hemos estado comentando. Igual ustedes pueden remitirse a la guía y en la guía está toda la información que debe ir, sin olvidar las normas APA, que eso también es fundamental. Entonces, también les sugiero que dentro de la guía, para mayor claridad, ustedes verifiquen la rúbrica, porque no es solamente, digamos, colocar la información, ¿cierto? Sino cómo la coloco. Por ejemplo, entonces, ustedes sí se argumentan, pero esa argumentación que ustedes hicieron quedó corta. Entonces, dentro de la rúbrica estarías en un nivel medio, porque te pedía que dieras respuestas de forma individual, pero de forma clara, que se argumentara todo. Entonces, por eso es importante el foro para la retroalimentación y ustedes puedan llegar al nivel alto, que es lo que pues, realmente se busca. Acá. Entonces, esperen un momentico. Como que no me cambió, no me guardo los cambios. Denme un momentico. Ya, denme un momento. Entonces, ya para ir cerrando, les voy a Profe, mostrar disculpe una el preguntita. ejemplo. Dime. Eso, el trabajo individual lo montamos en el foro, o ponemos en El el, trabajo individual deben sí o sí hacer los aportes en el foro. el Y individual. sí, los aportes de ustedes deben reposar en el foro, porque lo que ustedes El que se va montan el que va, en la el que va a entregar el parte, trabajo lo monta en el entorno de evaluación. ¿cómo? El que va a entregar el trabajo lo monta en el entorno de evaluación. Es correcto. Entonces, miren acá, por ejemplo, es una matriz manual hecha en Excel, donde se están contemplando todos los ítems que pide la actividad. Entonces, por ejemplo, el producto que ustedes eligieron, ¿cuánto cuesta? Hay que ponerle una cifra. ¿Qué cantidad van a enviar de ese producto? ¿Cuál es la unidad? Y también en qué tipo de empaque va a ir, cuánto cuesta ese empaque, qué cantidad de empaques van a requerir. Y van sacando la cuenta. También tenemos, por ejemplo, cómo se va a empacar el producto, en qué presentación de tantas unidades por tantas unidades, cuál es la unidad de medida y los precios. Y esa información que ustedes van sacando, bueno, la tablita que es la que les pide, donde ustedes van a relacionar los ítems y todos los costos que está asociado. Entonces, por ejemplo, el transporte interno, que es lo que les dicen que es hasta el punto de embarque, ¿cuánto costaría? La documentación, ¿cuánto costaría? Y así simultáneamente. De la idea es que ustedes saquen todos esos ítems y de una forma simulada se le dé valor para que ustedes puedan observar más o menos cuánto costaría y qué tanto afecta hacer un movimiento dentro de la operación. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga que voy a vender bajo el S-Work a que yo diga que voy a vender bajo el FOB. Los costos inmediatamente cambian porque cada Incoterm tiene asociados a ellos pues costos que son pues diferentes. Entonces, esta actividad cierra el jueves 30 de noviembre. Yo voy a estar programando
la semana siguiente, o esta que va a iniciar, voy a tratar de programarles también para el otro sábado un CIPAS en torno al tema del costeo, ya como tal, enfocado con los Incoterms, para que vean cómo se afectan los productos dependiendo del costo asociado al Incoterm. Ese es el tema que tengo en mente. Sin embargo, si ustedes tienen un tema adicional o otra cosa que quisieran añadirle, me pueden decir y yo lo programo. Dime, Carlos. Profe, es mejor lo podemos hacer en Excel, el trabajo. Dime. ¿Lo podemos realizar en Excel Sí, o claro, porque la actividad lo que te está pidiendo es un cuadro. Eso es lo que te pide la actividad. al manejo de cuenta? Sí, sí, mejor. Dele, pues. Entonces, sí, listo. Bueno, dudas, inquietudes hasta el momento, algo que no les haya quedado claro, que necesiten ampliar la información. Nada. Bueno, listo. Me alegro entonces que todo esté claro. Listo. Dime, James, adelante. Gracias, profe. Mi consulta es ese simulador permite exportar eso, digamos, ese ejercicio de costeo que hacemos. El de ProColombia, sí. El de ProColombia te deja exportar al final un Excel. Ah, ok, perfecto. Igual, como les digo, el tema con el de ProColombia es que hay que ser paciente. Por ejemplo, cuando él te pide la información de transporte, tú tienes que escoger el país y él te va a mostrar las diferentes ciudades. En ese cargue de ciudades, él se demora un poquito para que tú puedas elegir a dónde va. Y si tú no eliges eso, él no te deja seguir. Entonces, hay que tenerle un poquito de paciencia. Pero sí, puedes exportar Excel, no hay ningún problema. Vale, profe, muchas Incluso gracias. si no me falla la memoria, creo que ellos, el mismo ProColombia, creo que tiene una matriz en Excel. Habría que mirar, pero creo que ellos también la tienen ya directa. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, si no hay más dudas, muchachos, fue un placer que me acompañaran hoy, haber estado con ustedes. Les recuerdo mis horarios de atención, que me pueden conseguir en Teams. Y bueno, pilas en el foro, pendiente ahí, para irles retroalimentando, para que pues la idea es que saquen un nivel alto. Revísense la rúbrica, porque la clave está en la rúbrica. Y voy a estar programando para el otro sábado, entonces, esa es la intención. El CIPA, yo se los haré saber eh, por, por Teams. Y bueno, estamos ahí pendientes y cualquier cosita me van a informar. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo. Profe, muchas Gracias, gracias. profe, hasta luego. Chaito.